a este lugar. Los discípulos llegaron, predicaron las buenas nuevas, es decir, evangelizaron a las personas que estaban en ese lugar. Por lo correspondiente, hubieron personas de que aceptaron, se convirtieron al Señor y siguieron su proceso, el proceso que cual toda persona nacida de nuevo tiene que recibir. Vemos también otro tipo de enseñanza. Los discípulos de otros lugares entraron a Antioquía, anunciaron las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Y qué pasó con estas personas? Se convirtieron. Ahora acompáñenme a Hechos 11:25. Amén. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Cuando llega Bernabé a estos nuevos convertidos, les enseñó sobre la fe y la obediencia. Como podemos ver, esto fue un proceso por el cual ellos fueron llevados al momento de ellos ser convertidos. Cuando hablamos de las buenas nuevas, no quiere decir de que yo venga y le voy a hablar a una persona sobre la salud, sobre las finanzas, sobre la prosperidad, cosas así, sino que nosotros tenemos que trazar la palabra y ya sabemos de que cuando nosotros tenemos que dar las buenas nuevas, tenemos que hablar sobre el nuevo nacimiento. Y recordemos que las buenas nuevas están fundamentadas en Cristo. Ahora leamos el capítulo 26. Dice, y se encontraron ahí todo un año con la iglesia y le enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. ¿Ustedes por qué creen que a estas personas que estaban ahí se les llamó cristianos por primera vez? ¿Por qué creen ustedes? Hemos estado escuchando en otras enseñanzas y nos han enseñado también en los discipulados, adiestramientos, de que las personas cuando les llamaron cristianos por primera vez fue porque los discípulos que andaban con Cristo estaban expresando a Cristo, o sea, ellos estaban haciendo lo mismo que el Señor les enseñaba. Ellos eran como la imagen de Cristo, entonces por eso fueron llamados por primera vez cristianos. Aquí también se puede ver otro tipo de accionar. Tanto Bernabé y Saulo empiezan a enseñar a las personas y el resultado que esta enseñanza produjo fue transformación. Estas personas vinieron, en primer lugar, eran discípulos de otro lugar. Llegaron ahí, predicaron las buenas nuevas, las personas recibieron y por un año ellos fueron discipulados. Y el discipulado fue tan exacto y tan efectivo al llegar a tal punto que fueron llamados cristianos por primera vez. Esto nos da a entender que la transformación se produjo en ellos. Cuando nosotros hacemos correctamente nuestro proceso de nuevo nacimiento, estamos en el discipulado, adiestramiento, nuestra manera de vivir tiene que cambiar a tal punto de que nosotros lleguemos a ser la imagen y semejanza del Señor Jesucristo aquí en la tierra. En resumen, lo primero que hicieron los discípulos cuando entraron a Antioquía de Chipre y de Siré, anunciaron las buenas noticias de Cristo. Y cuando llegó Bernabé, a estos que estaban recién convertidos, fue que se les enseñó la fe y la obediencia. Las escrituras nos hablan de los primeros rudimentos. Hay un tipo de enseñanza básica que es el fundamento, que es lo necesario o que es el alimento para un nuevo convertido. El apóstol en esta prédica nos decía de que no podemos llegarle a una persona que no es convertida hablándole de transformación o hablándole de discipulado
o hablándole de esas cosas, sino que cuando nosotros llegamos a las personas tenemos que hablarles del nuevo nacimiento, tenemos que trazarles la palabra porque todo es un debido proceso. Primero es lo del nuevo nacimiento, luego empezamos en el proceso de discipulado, que esto lo que nos hace es formar la imagen, la identidad y el carácter de Cristo en nuestras vidas. Jesucristo. Pero luego este tipo de enseñanza ahora llegaban a otro nivel. Les enseñaron a los discípulos que por lo menos un año fuesen discipulados y el resultado del discipulado fue que le llamaron cristianos. Vemos un tipo de enseñanza. Al inicio fue la predicación de las buenas noticias de Jesucristo. Vemos otro tipo de enseñanza, que fue la enseñanza, fue un fundamento básico o lo inicial. Pero luego vimos otro tipo de enseñanza, que tiene que ver con la transformación de estos discípulos a la expresión de Jesucristo. Vemos diferentes tipos de enseñanza. Y predicación, y vemos que la misión cristiana del Calvario ha sido fortalecida en el discipulado de transformación. La revelación que el Espíritu nos ha venido dando es para expresión y manifestación de Cristo en nosotros. Como nosotros sabemos, toda persona nacida de nuevo tiene que someterse a un proceso. Como les venía explicando, no se le puede hablar a un nuevo convertido de transformación, a una persona que se le está evangelizando de transformación, si no es un nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque no nos va a entender. Y como decía aquí, esto es todo un proceso para que la persona vaya formando su carácter. Entonces, hay mucha... hay mucha revelación, hay mucha riqueza que tiene que ver con la expresión de Cristo, que tiene que ver con la madurez. Todo esto es lo que el Señor nos ha estado enseñando y gloria a Dios porque Él nos está haciendo fuertes en ese tipo de enseñanza. Muchas veces cuando vamos a evangelizar a otras personas, ¿qué se usa para evangelizar? Lo que muchas veces nosotros hemos tratado de enseñarles a las personas un evangelio incorrecto. Entonces el Señor nos ha venido enseñando la manera adecuada por la cual nosotros debemos de evangelizar, de hablarle a las personas, porque no podemos venir y como siempre se ha dicho, el evangelio no es un evangelio de oferta de que, mire, un ejemplo, hay muchas personas de que evangelizan con hechos que les han pasado, algunos procesos que han pasado en su vida. No digo que esté mal testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, sino que está mal hablarle a las personas y decirles, mira, vení a Cristo. Si tú venís a Cristo, Él te va a sanar, Él te va a bendecir, Él te va a Él te va a dar todo lo que tú querés. De cierta manera, eso es cierto, pero no se debe evangelizar diciendo que uno tiene que venir al Señor por sus favores, sino que uno tiene que venir a Él por la persona de Cristo, independientemente de las cosas que Él pueda hacer o no. Es lo que quiero utilizar para evangelizar y se habla de una etapa diferente. Cuando se necesita hablar de un nuevo convertido, es lo que necesitan, es afianzar su fe, es creer en Jesucristo para no claudicar, a ser obedientes, que todo lo que se le enseñe más adelante es lo que exprese y lo viva. Necesitamos ser capaces de diferenciar, porque al final el mensaje que debe dar la iglesia es Cristo,
Él es el mensaje y nunca ha dejado de ser el mensaje. No se puede evangelizar a una persona con un tipo de mensaje que tiene que ver con confrontación, porque ni siquiera el discípulo reconocemos que podemos discipular y esto no es un discipulado, sino lo primero que hay que hacer con el discípulo inconverso y para que es necesario anunciar la predicación de la noticia de Jesucristo. Bueno, ahora acompáñenme a Hechos 20, del 21 al 24. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en Jesucristo, nuestro Señor. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa haga caso, ni estimo preciosa mi vida, mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ahora vamos a leer esos mismos versículos, pero ahora en la nueva traducción viviente. Dice, he tenido un solo mensaje para los judíos y los griegos por igual, la necesidad de arrepentirse de pecado, de volver a Dios y tener fe en nuestro Señor Jesús. Lo que nos da a entender ese texto que no podemos tener nosotros diferentes clases de evangelismo. Lo que quiere decir es de que no voy a tener, vamos a clasificarlos así, un ejemplo. Clasificación A, evangelismo para las personas pobres. Clasificación B, evangelismo para las personas enfermas. Clasificación C, evangelismo para las personas que tienen dinero. Eso está incorrecto, porque como leíamos anteriormente, aquí el evangelismo y la palabra, las buenas noticias, está centrado en una sola persona. ¿Y esa sola persona quién es? Es Cristo. Entonces, no importando si la persona tenga dinero, si no tiene dinero, no importando la condición económica, no importando el estatus social, nosotros tenemos que venir a darle las mismas buenas nuevas. ¿Por qué? Porque el hecho de que sean de diferentes estatus o sean de diferente raza, no quiere decir de que esa persona no tenga la misma necesidad que tenemos nosotros, porque todas las personas tenemos necesidad de lo mismo, que es el reconocimiento del señorío de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ser gobernados y regidos por el Señor Jesucristo. En este versículo encontramos tres aspectos. El primer aspecto es la necesidad de arrepentirse del pecado. Todas las personas que antes de nacer de nuevo sabemos de que todos venimos con la simiente de pecado. Y esa simiente de pecado se va hasta que nosotros venimos y reconocemos que somos pecadores, nos arrepentimos y nacemos de nuevo. El segundo aspecto es volverse a Dios. Y el tercer aspecto es tener fe en nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con el capítulo 22. Dice, ahora estoy obligado por el Espíritu a ir a Jerusalén. No sé qué me espere ahí. Solo que el Espíritu Santo me dice que
ciudad tras ciudad me espera cárcel y sufrimiento. Nosotros muchas veces al saber lo que nos va a pasar o por cuanto a la fe o el Espíritu Santo nos está enviando muchas veces cuando nosotros no hemos reconocido el señorío de Dios, muchas veces nos negamos a hacer la voluntad del Padre y con eso estamos haciendo muy mal porque sabemos de que también estar en pecado es no hacer lo que el Padre nos ha enviado. Pongámonos a pensar un momento. Si el apóstol Pablo se hubiera negado a ir a esas ciudades que nos está hablando las Escrituras, él sabía de que a él no le esperaba nada bueno llegando ahí. De hecho, aquí iba a él y cualquier palabra o cualquier revelación que le daba el Señor, dice que era de que en esas ciudades siempre le iba a suceder sufrimiento, cárcel, sufrimiento, cárcel, sufrimiento, cárcel. Yo me pondría a pensar de que si yo hubiera estado tal vez en el lugar del apóstol Pablo, tal vez no hubiera hecho, porque si yo sabía de que yo iba a ir a sufrir a algún lugar, entonces obviamente no vamos a ir. O si alguno de nosotros muchas veces sabemos que nos va a pasar algo. Un ejemplo, por ejemplo, hermana Jovita, si usted supiera de que al mandar a su hijo a la escuela le va a pasar un accidente, ¿usted lo enviaría a estudiar? Obviamente que no. Pero estamos viendo de que aquí el apóstol Pablo, él reconoció el señorío, la autoridad que tenía el Padre, y por eso él fue a esas ciudades, porque él sabía que era necesario ir a predicar las buenas nuevas de Dios en esos lugares. El apóstol Pablo está haciendo énfasis de cómo está siendo dirigido por el Espíritu. Y como dice, me es necesario por el Espíritu, y el Espíritu lo está enviando a tal lugar a predicar, él obedientemente al Espíritu. Pero también él fue obediente al llamado de Cristo a su vida. Vemos de que él sabía lo que le iba a pasar y él nunca renegó, él nunca tuvo como esa actitud errónea de que yo no voy porque sé que me va a ir mal, sino que él en todo momento fue obediente y fue a ese lugar. Pero él entiende que le espera cárcel y sufrimientos. Él tenía claro y no consideraba el sufrimiento ni a él mismo como su propiedad. Ahora veamos en el versículo 24, dice, pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otras las buenas noticias acerca de la maravillosa gracia de Dios. Él sabía y reconocía el propósito por el cual él fue llamado. Y vemos de que él aquí sabía que a pesar de que iba a tener sufrimiento, para él como no ir y tener la vida era como no tener un motivo o una razón para seguir viviendo, si no estaba cumpliendo lo que el Señor le había mandado hacer. Así como el apóstol Pablo, a nosotros también se nos fue asignada la tarea por el Señor Jesús, la tarea de contarle a otros la buena noticia, acerca de la maravillosa gracia de Dios. Esa tarea no solo fue asignada a las personas de aquellos tiempos, sino que esa tarea está asignada también para nosotros la iglesia. Tenemos que darle a conocer las buenas noticias a las personas que están allá afuera, que están carentes de Dios, que no tienen esa comunión, esa relación cercana con el Padre. Lo que nos muestra el apóstol Pablo es que no importa de dónde sean las personas, debemos de predicar este mensaje.
no importa su condición económica o su estatus social. Todos necesitamos el mismo mensaje. No hay quien esté exento de la necesidad de este mensaje. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje que el apóstol Pablo predicaba? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros, la iglesia de Cristo, debemos de predicar? Son las buenas nuevas. El mensaje era la necesidad de arrepentirse del pecado, la necesidad de volverse a Dios y la necesidad de tener fe en Jesucristo. Y a esto el apóstol Pablo le llama la predicación de la buena noticia de Dios. El apóstol ahí nos decía que la gracia de Dios es algo tan algo que no se puede describir, no puedo decir la palabra, lo siento, algo que no se puede describir. Y estando ahí en el servicio de la prédica del domingo, hubo un hermano que dio esta palabra, dice, la increíblemente extravagante generosidad de los hijos, de la generosidad de Dios. A ver, repitámosla. Se nos tiene que quedar, dijo el apóstol. Repitamos. La increíblemente extravagante generosidad de Dios. Si nosotros tratamos de buscar alguna palabra que exprese o que describa exactamente al Señor Jesucristo, ¿será que nosotros vamos a encontrarla? No vamos a encontrar una palabra en sí que exprese la grandeza de ese Dios. No vamos a encontrar algún término, alguna definición, porque sabemos de que Él supera cualquier cosa. La verdad es que en Él no hay limitación. La verdad es que solo tiene principio, pero no tiene fin. Entonces es algo indescriptible. Ahora leamos Juan 3:16. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Será que el Padre cuestionó el enviar a su Hijo, al único Hijo? ¿Será que Él cuestionó para enviarlo a esta tierra? El Padre definitivamente no cuestionó nada porque su amor y su generosidad es extremadamente grande. La buena noticia inicia en el Dios generoso, el Dios de amor y la expresión del generoso amor de Dios. Es la persona de Jesucristo. Por eso es Jesús la buena noticia del generoso amor de Dios. Solo con el simple hecho de que el Padre mandara a su único hijo, expresó la grandeza de su generosidad, porque algún padre creo que no daría a su hijo por alguien que, digamos, si el padre se hubiera puesto a cuestionar y hubiera pensado, ¿y yo por qué voy a mandar a mi hijo si mi hijo no tiene la culpa de que todos los demás anden perdidos, todos los demás anden en pecados? Él no tiene la culpa, entonces yo no voy a mandar a sacrificar a alguien que no tiene la culpa. Eso es lo que pensaría cualquier persona normal. Pero en el infinito amor de Dios, Él sin escatimar envió a su único hijo. Y por eso es que la buena noticia está centrada en la persona de Él, porque qué más expresión de amor que el Padre envía a su Hijo. El apóstol daba un ejemplo,
que muchas veces cuando nosotros vamos a evangelizar, venimos y tomamos la palabra evangelizar como venir y agarrar los errores de las personas, venir y decirles, mira, vos tenés que aceptar a Dios porque vos estás en pecado, mira, vos andas ahí tomando, vos andas ahí con mujeres, vos andas haciendo cualquier cosa. Y también vemos de que les hablamos también de su mala conducta o de lo mal que están viviendo, cuando no tiene que ser así. Lo que nosotros debemos es predicarle la buena noticia, porque muchas veces nosotros le tomamos como predicar y venir y ir a buscar a una persona y empezarle a describir toda su vida, todo lo malo que él anda haciendo, todo lo mal que él está o la mala conducta, su malo estilo de vida, cuando no debe de ser así, sino que nosotros debemos de predicar las buenas nuevas. Muchas veces nosotros pensamos de que ir a decirle todo lo malo a las personas, estamos evangelizando y ciertamente estamos de una manera incorrecta, porque muchas veces en vez de evangelizar estamos como regañándolos o más bien como hiriendo sus sentimientos. Aunque no es malo de explicarle a las personas en la manera mala que están viviendo, en la manera de pecado que están viviendo, y para evangelizar podemos explicarles también de que estar en pecado no solamente es hacer toda esa serie de cosas malas que todo el mundo tiene por error, porque también él ponía de ejemplo de que si uno va a evangelizar, una persona nos dice, pero si yo no peco, yo no ando con mujeres, yo no ando fumando, yo no ando haciendo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le vamos a responder a esa persona? Lo que debemos de responderle es de que por cuanto Adán y Eva pecaron, desde entonces nosotros tenemos esa genética de pecado, y esa genética de pecado no se va a quitar hasta que nosotros reconozcamos el señorío de Dios y nacer y volvamos a nacer y reconozcamos el señorío y nazcamos de nuevo. Pero nosotros somos los encargados de dar las buenas noticias del generoso amor de Dios, expresando y manifestando desde la persona de Cristo. Debemos de predicar sobre el generoso amor, pero también debemos de recordarle a las personas que la paga del pecado es la muerte. La buena noticia es que a pesar que la persona viva en pecado por causa de su naturaleza y está destinado a muerte, hay que darle la buena noticia que es Dios, que tiene una dádiva de vida eterna. Por la naturaleza del ser humano estamos destinados a la muerte. Hay condenación eterna y no importa el nivel social o económico, no importa. Todo ser humano que nace sobre la faz de la tierra nace con la naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, para toda persona sin Cristo, la paga del pecado es muerte. Esa es la condición de las personas, pero la buena noticia que Dios tiene es la vida eterna. Las personas deben entender la condición natural de que ellos sin Cristo, la condición natural de ellos es la muerte. Por lo que en la escritura dice, por cuanto todos pecaron, entonces ese pecado nos hace destituidos de la gloria de Dios. Y como la generosidad de Dios nos muestra, ahora vayamos a Efesios 1:17.
Ahí nos habla sobre la generosidad que tuvo el Padre para nosotros. Amén. Dice, ¿en quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La Escritura nos resalta la abundante riqueza de la gracia de Dios para esa persona destituida de la gloria de Dios. Y puede tener perdón de esos pecados que le hacen ser destituidos de la gracia de Dios. Entonces nosotros también podemos llegar a las personas y explicarles de que el estar sin Cristo nunca los va a llevar a tener vida eterna, sino los va a llevar a la muerte. ¿Por qué? Porque están destituidos de la gloria de Dios. Ahora veamos el mismo versículo en la nueva traducción viviente. Y dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Aquí vemos de que el Señor, el Padre por medio de su Hijo, pagó el precio de nuestros pecados. Desde el momento que nosotros reconocemos el señorío y nacemos de nuevo, nuestros pecados ya son quitados. Entonces nosotros nos trasladamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces nosotros es muy importante que tengamos en cuenta de que las buenas nuevas siempre va a estar centrado en la persona de Cristo. No es lo que yo venga y a mí se me ocurra evangelizarle a las personas, no es algo de que, ay, hoy me encontré a una persona aquí, le voy a hablar de lo que caiga, con que acepte. De todos modos, el pastor ya me dijo de que ya hace rato no llevo fruta a la iglesia. Entonces, le voy a hablar de lo que caiga de todos modos. De que va a aceptar, va a aceptar. Entonces, estamos evangelizando de la manera incorrecta. Tenemos que enseñarle a las personas la fe y la obediencia. Porque si nosotros no tenemos fe, no tenemos obediencia y desde el momento que nacemos de nuevo no tenemos un compromiso con el Señor, eso nunca nos va a llevar a avanzar, eso nunca nos va a llevar a que nosotros un día lleguemos a ser la misma imagen del Señor Jesucristo. Porque si nosotros no nos determinamos a cambiar nuestra manera de vivir, a reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas, nunca vamos a pasar de donde estamos. Y también aquí nos lleva también de que esto va por medio de procesos. Como pudimos leer aquí, Saulo estuvo un año ahí discipulándolos. Y el discipulado que él le dio a las personas de ahí fue tan efectivo. Si el discipulado fue efectivo en esas personas, ¿ustedes creen que es algo inalcanzable para nuestras vidas? Nosotros sabemos de que el proceso de discipulado y adiestramiento es de 7 meses. Muchas veces nos quedamos en nuestra zona confort de que yo no voy a ir a hacer el trabajo de un discipulador porque, ay no, Dios mío, la gente no entiende. Uno le diga lo que le diga, no entiende. Muchas veces esa es la idea que nosotros tenemos, pero sabemos de que no es con nuestras fuerzas. Y también el Señor nos ha estado mostrando la manera correcta por la cual se debe evangelizar. No es el evangelio tradicional, como les explicaba hace un momento, de que voy a una persona enferma y porque yo sé que esa persona está pasando por un momento difícil, eso es como aprovecharme yo de la situación. Que yo venga a hablarle a una persona que tiene necesidad por alguna enfermedad o alguna circunstancia que está pasando en su vida. Y yo venga como a quererme aprovechar de la necesidad de esa persona y le venga yo a enseñar una buena noticia errónea.
como que yo le venga a hablar, mira, si aceptas a Cristo, te aseguro, Él te va a sanar, Él te va a prosperar, Él va a hacer lo que tú querés o lo que vos le pidas, Él te lo va a dar. Estamos mal si estamos evangelizando de esa manera. Debemos de reconocer y tomar nuestra posición en Cristo, de que somos la iglesia modelo. Nosotros somos las personas que les debemos de ir a predicar a las personas que están afuera sobre Cristo. Como decíamos también, no podemos venir y clasificar a las personas por diferentes estatus, porque como nos han estado, hemos escuchado en diferentes, yo creo que fue en un servicio de que el apóstol decía de que si nosotros, ¿cómo vamos a evangelizar a una persona que es rica? Cuando normalmente nosotros nos acercamos a las personas que son pobres con el evangelismo de la prosperidad. Pero ¿cómo nos vamos nosotros a acercar a una persona que prácticamente lo tiene todo económicamente y materialmente? Si no le vamos a ir a decir a una persona rica, mira, convertite, el Señor te va a multiplicar, Él te va a hacer millonario, porque va a ser como algo ilógico si Él, estando fuera del señorío de Cristo, tiene todas esas cosas. Ahora estando en eso va a decir, ¿por qué Él te lo tengo que hacer? Entonces nosotros debemos de predicar y enseñarle a las personas que es necesario y que estamos necesitados de esta comunión con el Señor. Entonces, hermanos, yo en esta noche les invito a que analicemos, y si no hemos estado cumpliendo con la tarea que el Señor nos ha demandado de evangelizar, de hablar las buenas nuevas, pues hagámoslo. No tenemos por qué esperar que venga algo más para que nosotros hagamos. También pudimos ver también el ejemplo del apóstol Pablo. A él no le importaron las circunstancias, a él no le importó lo que él iba a pasar en esas ciudades. Él sabía de que iba a sufrir, iba a estar preso, pero a él no le importó. Él decía de que si no hacía lo que el Señor le había demandado, de nada servía su vida. Bueno, esta fue la prédica y espero que les hayan aprendido mucho y reconozcamos y aprendamos que la manera correcta de evangelizar. Que el Señor les bendiga. Gloria al Señor. Creo que se nos ha recalcado una vez más la manera correcta como es que debemos de evangelizar, ¿verdad? No es a la forma como nosotros creemos, a la forma como nosotros pensamos, utilizando nuestros propios métodos, sino que ya está establecido en la palabra del Señor la forma correcta como debemos de evangelizar. ¿Para qué? Para que podamos llevar a todas las personas a que puedan nacer de nuevo, ¿verdad? Eso es lo importante, que cada una de las personas pueda reconocer que necesita arrepentirse para ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. El Señor bendiga a nuestra hermana Enia, ¿verdad?, por la palabra que impartió en esta noche. Como es de su conocimiento, pues nuestros hermanos pastores y varios hermanos, ¿verdad?, pues se encuentran allá por el Congreso.